Durante más de 10 años hice clases de investigación en las carreras de educación y sobre todo de psicología. He decidido compartir estas clases aquí para todos los estudiantes de psicología, de alguna otra área de las ciencias sociales o cualquier persona que tenga interés en alguna o en esta temática en general que presento en una serie aquí en mi canal. Pero aquí en YouTube, sobre todo, hago videos sobre psicología analítica. La psicología de Carl Gustav Jung está plenamente vigente y es muy relevante en la época actual. Por lo tanto, les invito a que revisen alguno de esos videos. Pero ahora vamos con el tema de hoy. Bien, entonces vamos con el tema de psicometría, de estandarización. Con esta clase damos por terminado el tema de psicometría. Todavía quedan algunas otras clases sobre algunos otros temas. A ver, déjenme ver aquí. Creo que lo podemos ver. Hay un tema de observación después, la observación en la investigación. La experimentación, ese es muy interesante, muy importante. Introducción a la inferencia estadística. No vamos a entrar mucho más en estadística porque los temas de estadística en este, en este curso los veíamos en el laboratorio. Así que aquí vamos a hacer una introducción al tema nada más. Pero eso es lo que está pendiente. Ahora, con este tema de la estandarización, no vamos a entrar en muchos detalles estadísticos, pero sí que entendamos conceptualmente de qué se trata, porque es bien importante y eh, muy común en la psicología, ¿no? Cuando se ocupan test, ¿no? Todos los test de inteligencia, todos los test de clínicos tienen, tienen que ver con esta lógica, ¿no? Así que es muy, muy importante en la psicología. En la educación también es importante porque también se ocupan mucho en test de rendimiento, por ejemplo, ¿no? Bien, entremos entonces. ¿A qué nos referimos con test referidos a una norma, ¿no? Estandarización hace referencia a los test que son referidos a una norma, ¿no? A un estándar, ¿no? Y lo que hacemos en estos tests es que comparamos a un individuo con un grupo en relación a una variable, ¿no? Entonces tenemos un grupo al cual le hemos aplicado el test que nos estamos usando, digamos. Le hemos aplicado este test a un grupo de personas y luego tomamos a otra persona, le pasamos el mismo test y lo comparamos con el grupo en relación al mismo test y por lo tanto a la misma variable. El puntaje del individuo posiciona el puntaje del individuo posiciona al individuo en una distribución de puntajes obtenidas previamente en un grupo de comparación. Claro, entonces, para comenzar, digamos, si el individuo, una persona, el sujeto que nosotros aplicamos el test, tiene un puntaje, digamos que el test va entre 0 y 100, ¿no? Y este individuo tiene un puntaje de 50. Ese puntaje lo podemos comparar con el puntaje que obtuvieron todas las otras personas y ubicarlo en algún lugar en ese grupo de referencia, ¿no? Vamos a ir complejizando un poquito eso, pero esa es la idea, ¿no? La norma es el desempeño del grupo, ¿no? Entonces, la norma hace referencia a cómo un grupo poblacional, bueno, más bien una muestra de una población se desempeña en una determinada variable, ¿no? El grupo que sirve de norma se conoce como muestra normativa, ¿ya? Muestra normativa. Entonces, las normas se presentan en forma de estadísticos descriptivos, datos normativos, ¿no? Entonces, aplicamos esto a un grupo y luego presentamos algunas estadísticas, por ejemplo, como
el promedio, la desviación estándar, el rango de los puntajes, por ejemplo, ¿no? Es de importancia crítica la conformación del grupo normativo. Claro, como nosotros queremos comparar, digamos que tenemos un test de rendimiento, ¿no? en escolar. Si nosotros creamos un test y utilizamos como grupo normativo solamente a los estudiantes que con el mejor rendimiento, ¿no? Cualquier persona que esté por debajo de ese rendimiento óptimo va a verse muy mal, ¿no? Entonces es importante, dependiendo de los objetivos de la investigación, claro, que, pero en este caso, o del test, ¿no? Del objetivo de la investigación o del desarrollo del test. Pero en este caso, por ejemplo, si fuera este test de rendimiento por un test para entrar a la universidad, por ejemplo, ¿no? No nos sería útil, ya que el propósito es seleccionar entre todos los estudiantes de una región, no solamente a los mejores estudiantes, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer para conformar este grupo, esta muestra normativa, es ampliar a todo el espectro de rendimiento de estudiantes, ¿no? De tal forma que cuando comparemos el puntaje de un estudiante podemos ubicarlo bien en relación a la totalidad. Después, claro, se pueden utilizar distintos criterios para decir, ok, a partir de este punto vamos a utilizar como un criterio para que ingresen a tal carrera, por ejemplo, ¿no? Eso ya es otro criterio, pero lo importante primero es tener una distribución lo más clara posible, no distorsionada de cómo se ubica un individuo en comparación a un rendimiento eh, normativo, ¿no? Tenemos que, para esto, es muy común cuando se trabaja o cuando se leen, o cuando se desarrollan estos tests, a hablar de puntajes y percentiles, ¿no? El percentil, ¿no? Que no solamente en psicología, esto como vamos a ver, se utiliza también siempre en cualquier caso que queramos comparar esto a un sujeto en relación a una población, en relación a una medida determinada. En, en temas de biología, por ejemplo, también se utiliza, ¿no? Ya vamos a ver un ejemplo en este sentido. El percentil es un valor estadístico que indica la posición relativa de un individuo en relación a la muestra, ¿no? Ese es el percentil. E indica el porcentaje de personas en el grupo de referencia cuyo puntaje se encuentra en o por debajo de un puntaje bruto, ¿no? Digamos que yo tengo un puntaje, un percentil de... Paso un test, ¿no? Respondo a un test de inteligencia, digamos. Y ese test de inteligencia me ubica en el percentil 70. Eso significa que hay un 69% de la población que tiene un coeficiente intelectual más bajo que el mío, según lo medido en ese test en particular, ¿no? También eso ya lo hemos conversado, que la definición de inteligencia eh, puede tener ciertas variaciones dependiendo del instrumento, de la teoría y eso. Bueno, pero eso es otro tema. Lo importante aquí es el percentil. El percentil 70 lo ubica uno por sobre el 69% de las personas que conformaron el grupo de referencia en relación a ese mismo test. ¿Cuál es un inconveniente del percentil? Que la distribución de los percentiles es rectangular, mientras que la distribución de muchos test es semejante a la distribución normal, ¿no? La distribución normal es la típica campana, ¿no? De Bell, esa que hemos visto muchas veces, vamos a ver aquí. En cambio, la distribución de los percentiles es cuadrada, ¿no? Aquí tenemos dos.
representaciones de la distribución de los mismos puntajes expresados, uno en el puntaje bruto y otro en percentiles, ¿no? Como ven, la forma en el lado izquierdo, que es de los puntajes brutos, tiene una forma que se asemeja un poco más, no perfectamente, pero se asemeja un poco más a una distribución normal, a esa campana, ¿no? En cambio, cuando traducimos esos mismos valores a percentiles, lo que encontramos es que la distribución se distorsiona y tiene otra forma. ¿Qué es lo que genera esto? Es que pequeñas diferencias alrededor de la media se exageran y grandes diferencias en los extremos se comprimen. Entonces ahí hay una cierta distorsión que es importante tenerla en cuenta, pero a pesar de esto es una forma bastante común de presentar los datos o de presentar los datos de cuando se aplica un test, ¿no? Un test psicológico que tenga una muestra normativa, ¿no? Ok, también es otra forma de expresar esto es a través del puntaje Z. Esto también es bastante otra forma común de presentarlo. De hecho, se presentan de las dos formas, a través de perceptiles o de un puntaje Z y de un puntaje T, que también lo vamos a ver, ¿no? El puntaje Z expresa la distancia entre un puntaje bruto y la media del grupo de referencia en términos de la desviación estándar del grupo de referencia. Es decir, si yo tomo un test y se me dice que tengo un puntaje Z de 0, eso significa que el puntaje que obtuve es exactamente igual a la media, al promedio del grupo normativo, ¿no? Grupo de referencia. Entonces 0 equivale a el promedio. Si se me dice que el puntaje Z es equivalente a 1, eso significa que mi puntaje está una desviación estándar por sobre el promedio y menos 1, una desviación estándar por debajo del promedio. ¿Cómo se calcula el puntaje Z? Bueno, es bastante fácil, ahí está la fórmula, ¿no? Es el puntaje menos el promedio dividido por la desviación estándar. Es bastante simple. Otras formas de puntaje estandarizado. Vamos a ver un ejemplo para un poquito más adelante para entender mejor en la curva esto de los puntajes, ¿no? Otras formas de puntaje estandarizado. Para facilitar la comunicación, claro, porque si a alguien le dicen, usted tuvo un puntaje Z de 0, o sea, 0 significa que es 0, no tuve nada, entonces habría que entrar a explicar la lógica estadística y eso ya es más complicado para cualquier persona, no es el propósito. La persona o al usuario lo que le interesa es el puntaje de una forma que sea más claro, ¿no? Entonces, para facilitar la comunicación se transforma en el puntaje Z, ¿no? Y se calcula un nuevo puntaje estandarizado. Se utiliza el puntaje Z más multiplicado por una nueva desviación estándar que es arbitraria, ¿no? Puede ser cualquiera, más una nueva media, ¿no? Ya vamos a hablar, ya les vamos a hablar, poner un ejemplo aquí. Los nuevos valores de desviación estándar y media son arbitrarios, lo que acabo de decir. Es común en psicología una desviación estándar de 15 y una media de 100. Por ejemplo, en los test de inteligencia, el 100 corresponde a un puntaje promedio y 115 a un puntaje, una desviación por sobre el promedio, ¿no? Una desviación estándar por sobre el promedio, ¿no? En Chile, cuando el tiempo que hice esto, había una prueba de acceso a la universidad donde el promedio era el 500 y la desviación estándar era 110, ¿no? Entonces, es una forma de presentarlo un poco distinta, pero es exactamente lo mismo en los dos casos. En uno el promedio es 100 y en el otro el promedio es 500 y la desviación estándar también se presenta de una forma distinta.
pero es la misma lógica. Esta tabla creo que es muy clara. Aquí hay arriba una distribución normal típica y perfecta, ¿no? En realidad no hay fenómenos en la realidad que se comporten exactamente con esa precisión y con esa perfección de la curva, ¿no? Pero sí, muchos fenómenos naturales, biológicos y psicológicos se apegan bastante bien a esta distribución, la distribución normal, ¿no? Muchos fenómenos psicológicos, no todos, no todos. Eso es bien importante y ya lo hemos hablado en algunas ocasiones anteriormente, en tanto que si la variable que estamos estudiando no se comporta de forma normal, por ejemplo, en términos de la distribución normal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para los análisis estadísticos que se quieren hacer. Pero como dijimos, muchas de las variables sí se comportan y es fácil con los programas estadísticos explorar si las variables se comportan de forma normal o no. Una forma primero es como en este caso explorar visualmente la distribución de los puntajes. Aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda, esta distribución que se asemeja, no es perfectamente, pero se asemeja a una curva normal, un poco concentrado, sí, hacia el centro. Por lo tanto, hay otros estadísticos que también se pueden solicitar al mismo tiempo que esto, que evalúan si esa curva es normal o no. Visualmente es una forma, pero también hay otros estadísticos que se pueden solicitar o calcular y que permiten ver si la distribución es normal o no. Pero en esta distribución normal perfecta, los puntajes en una variable que se mide se distribuyen de esta forma, ¿no? El 0.13% se ubican sobre 3 desviaciones estándar por sobre la media. Eso es bien importante. Es decir, hay fenómenos que son poco frecuentes, pero que son normales en términos estadísticos, ¿no? Poco frecuentes o muy poco frecuentes, pero son normales. Entre 2 y 3 hay el 2.14% de la población. El 13.59% menos 2 y menos una desviación estándar. Y 34.3, 13 entre menos una desviación y 0. Eso del lado izquierdo de la distribución que se presenta de la misma forma hacia el lado derecho, que son los valores positivos, ¿no? Veamos aquí los ejemplos de los percentiles, por ejemplo, ¿no? Si se fijan, hay alguna pequeña variación en cómo los percentiles se van presentando, pero porque lo que ya dijimos, pero por ejemplo el percentil 50 se ubica justo en el puntaje, en el puntaje Z de 0 o en el valor 0 en el valor promedio de la desviación estándar, ¿no? Arriba, justo en el centro. Y el puntaje Z, como vemos, ahí también está 0, 1, 2 y corresponde exactamente a la desviación estándar como está presentada más arriba. Y los puntajes Z, en este caso se decidió que el 50 fuera el promedio y coincide entonces con el promedio de la distribución. Si se fijan, son distintas formas de expresar esto que son bastante comunes, ¿no? Bastante comunes. Por ejemplo, si ustedes se fijan, volvamos al percentil, se fijan aquí cuando está el puntaje de 99, acá, no sé si se ve el cursor, pero aquí en el 99, el percentil 99, ¿no? No coincide exactamente con el percentil 99 aquí
¿cómo se llama? En la distribución normal, ¿no? Que está ubicado aquí. Sin embargo, está bastante cerca y no hay grandes problemas, pero hay una pequeña distorsión que se soluciona si se presenta de esta otra forma, ¿no? De los puntajes Z y los puntajes T, que es una forma también, como decíamos, bastante común de presentarlos, ¿no? Ok, péguenle una miradita a esa tabla, pongan una pausa para que lo entiendan bien si mi explicación no fue tan clara. Pero ahí ustedes viéndolo y analizando este cuadro que yo seleccioné porque me parecía que era muy ilustrativo, podrán entender perfectamente la relación que hay entre la curva normal, los puntajes Z, los percentiles y los puntajes T, ¿no? Aquí hay una tabla de la Organización Mundial de la Salud para niñas de 5 a 19 años en términos de la estatura, mm, esto a nivel mundial, ¿no? En relación a la edad, ¿no? Tomemos, por ejemplo, a la edad 5, a la extrema izquierda, ¿no? Ahí tenemos que cuando las niñas tienen 5 años, la estatura promedio es el valor verde, ¿no? Donde está el cero. Entonces es como 110 centímetros. Una desviación estándar por encima del promedio sería como 115 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Si un padre lleva a su hija al médico, ¿no? La mide y dice, ok, veamos cómo está en relación a la población. Y dice, tienen un promedio de 112. Ah, está bien, está en torno muy cerca del promedio, está bien. Pero si hay una niña que viene y que te dice que tiene un puntaje, digamos el rojo, de 100, esa niña está dos desviaciones estándar por debajo de la media, y eso ya es muy bajo, ¿no? Una estatura probablemente tiene, por alguna razón, su crecimiento está por debajo del promedio, ¿no? Un metro, de acuerdo a estos valores mundiales, estaría por debajo, muy por debajo del promedio, y el médico puede explorar más la razón de esto, ¿no? Obviamente que es importante entender lo que decíamos anteriormente, que para hacer esto es importante tener una muestra normativa que sea lo suficientemente amplia. Es decir, si yo hago la muestra normativa solamente con los habitantes de Holanda y Bélgica, que son muy altos, todos los latinoamericanos saldríamos por debajo del promedio, ¿no? Entonces, hay ciertas variaciones en función de las distintas variaciones genéticas del ser humano. Entonces, lo importante es tener una muestra de holandeses, de belgas, pero también de peruanos, de chilenos, de mexicanos, de tal forma de poder hacer una representación eh, más adecuada de esto, ¿no? Aquí tenemos la estatura para los niños, ¿no? A diferencia de las niñas, donde el promedio era 115, aquí para los niños el promedio es... Aquí están percentiles, ¿no? El promedio es... No, a esa edad todavía 115, el promedio más bajo de hecho, ¿no? 110. El promedio de los niños es 110. El de las niñas era 110 y el de los niños es 110 también, ¿no? Es lo mismo para las niñas y los niños. A la edad de 5 años. Pero si tomamos la edad de 19, el promedio para los niños es de 176, 1,76 centímetros. Y para las niñas, el promedio a los 19 años es de 1,64 m, ¿no? Entonces,
comienzan más o menos con la misma estatura, niñas y niñas. Seguramente a cierta edad las niñas tienen más estatura que los hombres, que los niños, pero ya cuando alcanzan la madurez física, los hombres son más altos, ¿no? Pero lo importante de este caso es mostrar que aquí se presentan estos datos en forma, en una tabla de puntaje Z y en otra forma de percentiles. Se pueden expresar de las dos formas y comúnmente se presentan de las dos formas, ¿no? A la gente esta forma, por ejemplo, de cero le parece un poco más difícil que entender que si le digo que usted tuvo un puntaje Z de 1, quizá un poco más complicado que decir que usted se encuentra por sobre el 84% de la población en el percentil 85, ¿no? Entonces, son formas de comunicarlo eso, ¿no? Ok, eso es un poco la teoría, más bien la normalización, ¿no? Los test referidos a una norma. Ahora, para terminar el tema de psicometría, creo que al comienzo de esta serie o en algún momento del desarrollo de estos temas de psicometría en este curso, hablé que hay una eh, teoría o un método alternativo para construir instrumentos psicológicos, ¿no? Y este método es la teoría de respuesta al ítem. Este método es estadísticamente más complejo y se construye sobre la base, sobre la lógica de la teoría clásica de construcción de instrumentos psicométricos, que es lo que hemos visto, y atendiendo a algunas de sus falencias, ¿no? Eh, yo creo que para el nivel de un estudiante de psicología, a nivel de pregrado, o cualquier persona que quiera comenzar a estudiar el tema de psicometría, tendría que partir primero conociendo la teoría clásica, ¿no? Y luego, que todavía se usa, todavía está en boga, todavía muchas cosas se reportan de esta forma, ¿no? Y, eh, y luego, quienes quieran avanzar más en la construcción o en un mayor conocimiento de estos temas, debería estudiar la teoría de respuesta al ítem. Así que todo lo que hemos visto en realidad está vigente, aunque hay una teoría que es más fuerte y que se utiliza en, en ciertos niveles eh, más sofisticados, ¿no? O más elaborados. Pero veamos brevemente algunas de las cosas en que consiste esto de la teoría de respuesta al ítem. Es un modelo alternativo a todo lo visto en el semestre. Es decir, claro, todo lo que hemos visto hasta ahora, en realidad, no, esto es distinto y es mejor, proponen quienes argumentan en favor de este modelo, ¿no? De este método de construcción de instrumentos psicológicos. Y ciertamente presenta ciertas características que son mucho mejores, pero también hay ciertas cosas que son, no sé si cuestionables, pero también hay que moderar, digamos, la fuerza de esos argumentos, ¿no? Bueno, ellos plantean algunos o hacen algunas observaciones respecto al modelo clásico. Las medidas obtenidas son frecuentemente ordinales, no de intervalo o de razón. Esto atenta contra supuestos de procedimientos estadísticos. Esto nos lleva a uno de los primeros videos que vimos en el canal, en esta serie, perdón, sobre los distintos tipos de medidas, ¿no? Y vimos que en psicología prácticamente no existen las variables de razón, ¿no? Yo tengo aquí ahora justo una wincha de medir.
aquí tengo una wincha, ¿no? Entonces, esto voy a poner aquí, a ver, veamos. Esto ya lo expliqué, pero probablemente si hay alguien que no lo ha visto en los otros videos, aquí está, ¿no? Veamos si se ve ahí. Veamos si se ve ahí. Me sigue la cara, pero bueno, ustedes entienden la idea, ¿no? Aquí tenemos 10 centímetros, es justamente la mitad, exactamente la mitad que estos otros 10 centímetros, ¿no? Esta es una medida de razón, ¿no? Hay un cero absoluto, digamos. Yo puedo decir, a partir de... Aquí hay cero de longitud, ¿no? Cero, un punto, tiene longitud cero. Los matemáticos y estadísticos podrán cuestionar esto, pero en términos prácticos de medición podríamos decir que un punto tiene longitud cero, ¿no? Y a medida que vamos avanzando aquí tiene longitud 10 y este 10 centímetros es exactamente igual que estos otros 10 centímetros, ¿no? Ok, entonces eso es una medida de razón. En psicología no tenemos ese tipo de medida. No podemos medir con una regla que es lo que es la inteligencia, ¿no? Podemos aplicar un test y compararlo con una norma, pero eso no es exactamente lo mismo que una medición de este tipo, ¿no? Y eso atenta con ciertos supuestos estadísticos y eso, ¿no? Y la interpretación es dependiente de la muestra normativa. Es decir, si nosotros cambiamos la muestra normativa, el puntaje que obtenga uno se ubicará de forma distinta en esa distribución, ¿no? Y la teoría de respuesta al ítem propone un modelo estadístico para superar estos problemas. Y a través de distintas sofisticaciones conceptuales y estadísticas, sobre todo, hacen un trabajo con los datos que permitiría, en principio, superar esto, ¿no? Y ellos van argumentan incluso que como se atentan ciertos supuestos de los principios estadísticos, todo lo que se haga con con el modelo clásico de construcción de instrumentos psicométricos, todo lo que hemos hablado ahora, la gente, las personas más radicales o los argumentos más radicales más bien de la teoría de respuesta al ítem, es que todo eso en realidad no es válido porque se pasan por alto ciertos supuestos. Eso es un criterio estadístico, pero en la práctica y psicológicamente y concretamente nosotros vemos que esos test sirven, ¿no? Que este procedimiento clásico de construir instrumentos psicométricos tiene sus falencias, tiene sus imprecisiones, pero es bastante en realidad útil, nos demuestra prácticamente que corresponde bastante bien con la realidad y nos sirve para muchos fines prácticos. Por lo tanto, no está completamente descartado, ¿no? Para nada, es bastante usado y eso. Pero existe otro modelo que es superior, un poco más, más complejo estadísticamente y también se utiliza en ciertos ámbitos. Eso es todo por hoy. Como les decía, los próximos videos vamos a hablar un poco ya no temas de psicometría, sino que de otros temas de investigación cuantitativa como la experimentación, la observación y algunos elementos básicos de la estadística inferencial. Esos serían los 3 últimos videos que va quedando. Y luego voy a hacer un video final, no final, pero cuando termine esta serie quiero hacer un video sobre cómo hacer una tesis, ¿no? He hecho 3 tesis en en mi carrera académica, cuando estudié psicólogo, cuando hice la maestría y cuando estudié el doctorado, y además he guiado varios procesos de tesis y creo que puedo ofrecerles algunas orientaciones buenas para quienes estén en ese proceso que muchas veces es muy demandante, o sea, que siempre es demandante y muchas veces es muy estresante. Eso, pero como les he dicho al comienzo de este video, les invito a que revisen
Los otros videos de psicología analítica es un área que no es tan común en la academia, en la universidad actualmente, pero es que es tremendamente relevante e importante y en realidad es el ámbito en la psicología que yo más he estudiado y donde presento estos videos aquí en mi canal de forma principal. Además, les invito a que le dejen algún comentario, que compartan el video, que le den un like y que se suscriban y le den un clic a la campanita de notificaciones para ver cuando subo otros videos en esta serie o otros videos sobre todo de psicología analítica. Por hoy eso es todo y nos vemos en las próximas semanas con el tema siguiente que será el de, dijimos, el de observación en psicología, ¿no? O en observación, la observación como método de investigación, ¿no? Como técnica de investigación. Bien, eso es todo. Nos vemos.